2020 ha llegado, año de elecciones. Necesitamos a alguien atrevido, preparado, honesto y sincero, que no se ofenda con nadie. Ahora con ustedes, el segmento caliente, donde se combate la mentira con la verdad. Démosle la bienvenida al licenciado Alejandro Herrera. Buenas tardes, mi gente. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas a Geriman TV. Hoy tenemos una entrevista sumamente especial. Vamos a estar entrevistando, como parte de lo que le hemos llamado Elecciones 2020, a la licenciada Mariana Nogales Molinelli. Ella es candidata a representante por el partido Movimiento Victoria Ciudadana. Pero más que eso, ustedes saben, los que me han estado siguiendo hace un tiempo, que el propósito principal de este segmento es que ustedes, primero que todo, aprendan sobre los candidatos, los aspirantes a los diferentes escaños o posiciones dentro del gobierno. Porque recuerden, si ustedes no quieren tomar acción para tomar el control de sus vidas, alguien lo va a tomar por ustedes. Así que es mejor que ustedes sepan cuáles son las reglas de juego para que se eduquen. Y cuando ustedes vayan el 3 de noviembre, primero que todo, para que se inscriban para votar. Porque les voy a dar un dato curioso. Las personas que están calificadas para votar y no están votando son más de lo que se necesita para ganar una gobernación. Son alrededor, supuestamente, ¿verdad? Las estadísticas que he buscado, 571,000 personas que no están votando y pueden votar. Así que independientemente de lo que ustedes crean que está pasando en el país, el poder está en el pueblo y en la voluntad. Así que es importante que ustedes se informen y en el momento que ustedes emitan el voto el 3 de noviembre, voten por quien les dé la gana, pero siempre haciéndolo de manera como informada y enseñándoles a que aprendan a pensar, mi gente. Una de las cosas más difíciles en el mundo es pensar y por consecuencia de no pensar es que nos manipulan. Así que si ustedes aprenden de esta candidata, lleguen a su pensamiento final en el momento en que sea, ¿verdad?, apropiado, pero tienen la oportunidad ahora de, meterse aquí en el chat y hacer preguntas. Y obviamente las seleccionaré yo escogeré las preguntas mejores que hayan allí y las pondremos para que las conteste. Así que el momento es ahora, mi gente. Aprovechen la oportunidad que la tecnología y esta época nos está brindando. Así que sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a la licenciada Mariana Nogales. Mariana, en estos momentos estás en pantalla. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Alejandro? Saludos a ti y a toda la audiencia tuya. Qué bueno. Gracias por haber aceptado la invitación y por estar aquí con nosotros compartiendo este tiempito. Claro, gracias a ti por invitarnos. Mira, como ya has escuchado, el propósito principal es que nos eduquemos sobre los candidatos y queremos conocer más sobre ti. Primero me gustaría que, ¿verdad?, a manera de resumen, me dijera, y yendo al grano, ¿quién es Mariana Nogales? Anda. Bueno, son 46 años de construcción, ¿verdad? Así que, pues sí, tengo 46 años, soy puertorriqueña, mi papá es cubano, vino a Puerto Rico en el 1961 y del lado de mi mamá, pues también está una parte de la migración corsa a Puerto Rico en el siglo XIX. Disculpa la campana, ¿verdad? Pero No, eso es parte de eso. es parte de, ¿verdad? Pues nada, yo, ¿qué te puedo decir? Estudié en el Colegio San José de Villablanca, en Cagua, 12 años de catolicismo. Eso quiere decir que ahora yo no soy practicante. Te pregunto, de toda esa experiencia que has tenido y que ya sabemos un poquito de eso, ¿por qué has tomado la iniciativa, por así decirlo, de dar un paso adelante y meterte en una olla de grillo y a coger fuerte en el fundillo, por así decirlo, con todo respeto, ¿verdad? Pero tiene que haber algún motivo y queremos todos pensar, y creo que es algo genuino y algo que quiere mejorar el país, pero ¿por qué? Porque no todo el mundo le da eso. Pues mira, yo creo que las cosas se pueden hacer de manera distinta. Eso lo he creído en todas las cosas que he hecho. Yo pienso que desde el derecho se pueden hacer las cosas distintas. Que siendo abogada uno puede ser una profesional del derecho que haga un cambio. Y así, pues, esa misma preocupación que yo he tenido, sobre todo con las personas que están marginadas, que no se les ha brindado la atención correspondiente, etcétera.
pues yo creo que se pueden hacer las cosas mejor y tomando en consideración pues los análisis de cómo afectan las decisiones que se toman en la legislatura y en el gobierno de Puerto Rico a todas esas poblaciones, cómo nos afectan a las mujeres el cierre de Capetillo, ¿verdad? Del terminal de Capetillo en Río Piedras, cómo nos afecta el cierre de ciertas escuelas. Y ese análisis de cómo nos afecta a las mujeres, a la gente de las comunidades LGBT, a las personas sin techo, a las personas que tienen uso problemático de sustancias, a los pacientes de salud mental, yo creo que ese análisis de cómo afecta a esos sectores que no son pues los sectores tradicionales que mira la legislatura para ver cómo se afectan. Me refiero, por ejemplo, a la Cámara de Comercio, cómo se afecta el sector financiero, para tomar X o Y medidas en la legislatura, pues yo creo que ese es lo que me motiva a mí a entrar y en efecto lo sé, entro con conocimiento a una olla de grillo, definitivamente. Yo creo que se puede hacer el trabajo para la gente con honestidad y que esa legislatura esté en las puertas abiertas de par en par para la gente y no para los cabilderos, ¿verdad?, que financian campañas. Ok, hay un lema que me llama la atención en una de tus páginas que dice: traslademos nuestra voz de la calle a la legislatura. ¿Me podrías, por favor, explicar a qué te refieres con eso? Pues mira, lo que yo he hecho durante bastante tiempo, yo diría que ya va una década o más, yo empecé el activismo bien fuerte en la Escuela de Derecho y yo entré a la Escuela de Derecho en el 2006. Entré tarde porque yo fui madre soltera y tengo 2 hijos antes, así que tuve una pausa en los estudios, pero ya entro en el 2006 a la Escuela de Derecho y empiezo trabajo de activismo con la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte. Esa es la escuela de activismo mía. Y luego me involucro con Amnistía Internacional, American Civil Liberties Union, los trabajos de los grupos de derechos de mujeres, de las comunidades LGBT, trabajo por personas migrantes, ¿verdad? Particularmente la comunidad dominicana. Y empezamos a hacer trabajos de educación, de denuncia, de protesta, de exigir, ¿verdad?, que se lleven a cabo unas acciones o que se dejen de tomar unas acciones. Y todo ese trabajo de lucha que ahora, ¿verdad?, más lo hago a través de la Brigada Legal Solidaria, que es para defender el derecho a la protesta de todas esas organizaciones y de todas las personas en Puerto Rico, pues se puede llevar ese mismo trabajo a la legislatura. Las voces de todas las personas que tienen reclamos, de las madres y los padres de los niños de educación especial, de las mujeres que sufren violencia doméstica en las casas, de los niños maltratados, de las personas que no tienen techo, de la gente que está en una situación de pobreza, que sabemos que es el 50% de la población al menos, pues todas esas preocupaciones, todas esas necesidades se pueden canalizar a través de la legislatura, que es uno de los lugares donde se decide qué es lo que va a pasar con el país. Así que pues eso es lo que quiere decir, traslademos nuestra voz de la calle a la legislatura. Fíjate, una situación que veo por lo que me estás diciendo, que me gustaría saber cómo tú la resolverías, porque estás atacando las personas marginadas. Y yo, sin conocimiento estadístico mucho, aparte de que aquí las estadísticas no funcionan, pero ¿cómo esa gente, porque yo me atrevo a decir que esa gente no va a ir a votar, en la mayoría? ¿Cómo podemos o educar a esas personas para que se muevan o convencer a otras personas para que vean ese movimiento como algo correcto? Pero acuérdate que aquí esto es política, sexo y religión. Si no me das chavo, si no me das sexo, si no me das algo que me convenga a mí, es difícil convencer a la gente. Y estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Pero a la misma vez son problemas de educación, que tenemos un problema de educación en el sistema educativo que no sirve a nivel general aquí y en este hemisferio del planeta, de la manera en que está estructurado el currículo. ¿Tienes algún plan de cómo se puede, a lo mejor, ¿verdad? Y esto aquí me vino a la mente, ¿cómo podemos atacar esa población para que? Porque 571,000 personas no están votando y tienen que votar. Pero acuérdate que como quiera puedes ganar sin ellos, a lo mejor, el que es difícil. ¿Por qué?
pero que hay mucha gente en los partidos. La ventaja de esta otra gente no solamente que están descontaminadas, sino que tienen una necesidad probablemente y no tienen compromisos. ¿Cómo podemos convencer a esa gente o educarlos, o si estás ya haciendo algo para educarlos, ¿verdad? Para que se muevan hacia decidir qué es lo que yo quiero en mi país y cómo yo puedo tomar acción. Si es que se puede, porque a lo mejor es que simplemente pues estás endrogado, te estás metiendo heroína 24 horas al día, pues no te va a importar. Lo tuyo es cómo puedo comer, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo en consideración. Pero si has ponderado esa situación. Pues mira, yo diría que quizá hay grandes sectores de la población a los cuales usualmente no ha llegado el mensaje de la importancia de activarse, ¿verdad? En términos político-electorales, de cómo las decisiones que se toman ahí afectan todas nuestras vidas, las vidas de la gente pobre también. Y yo creo que el trabajo no es que lo he hecho yo creo que el verano de 2019 fue bien importante para atraer otros sectores que quizá no estaban tan involucrados en el día a día del país. Y ahí pues hay que dársela a los artistas, ¿verdad? No solamente a los más reconocidos como Ricky Martin y Bad Bunny, ¿verdad? Sino que hay otros, ¿verdad? De los cuales yo no conozco mucho porque son cosas que me dice mi hijo, pero uno de mis hijos me dice que hay uno que se llama Django Flow, que también estuvo muy activo en las redes, y entonces el mismo Ray Charlie, a pesar de lo que haya ocurrido luego, pero sí trajeron a las luchas de país y a las exigencias a grandes sectores de la población que no se habían activado anteriormente. Así que tenemos gente nueva, vamos a llamarle, ¿verdad?, sangre nueva, que yo creo que sí va a estar mucho más interesada, y las campañas están ahí y siguen corriendo, de inscribirse y de participar en el proceso electoral. No como se ha hecho tradicionalmente, según lo que votan mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, ¿verdad? Siempre han sido del Partido Popular o son del Partido Nuevo Progresista. No, yo creo que ya la gente joven, sobre todo, pues tiene de todos los sectores sociales, de todas las estratas sociales, tiene un interés y buscan. La gente busca en las redes sociales, la gente busca en el internet, la gente usa Google, usa otras herramientas que han abierto el acceso a la información y se sabe, ¿verdad?, sobre otras luchas que se dan alrededor del mundo. Y eso llega aquí. Y eso no pasaba, por ejemplo, pues cuando yo tenía 18 años, ¿verdad? No estaba ese acceso, y ese acceso está ahora. Y en el caso de los sectores que se han salido, ¿verdad?, del proceso electoral, yo creo que esos sectores han visto en partidos y movimientos nuevos una posibilidad de votar distinto. Yo creo que tenemos que apelar tanto a la gente joven que estaría dando su primer voto, como a la gente que estuvo inscrita para votar y estuvo votando por un tiempo, y hace 2 o 3 elecciones que no votan porque se desilusionaron con lo que había en ambos partidos principales. Y yo creo que parte de lo que uno hace, ¿verdad?, de traer una candidatura, traer gente nueva, en nuestro partido hay mucha gente bien jovencita y bien jovencito, es darle esperanza al país. Yo creo que eso, el resultado mejor que podemos tener es darle esperanza al país, que la gente vuelva a creer en la posibilidad de algo bueno, honesto, comprometido con el trabajo y la posibilidad de salir de esquemas de corrupción, de pillaje, ¿verdad?, de la maniatadura, ¿verdad?, que no permite que las personas electas en el gobierno puedan trabajar para la gente y no para ellos mismos, que es lo que hemos visto, para sus propios intereses. Es, en vez de servir a la gente, servirse. Ok, cuando uno habla con un candidato independiente, pues tiene unas ventajas y tiene unas desventajas, más desventajas que ventajas. Por eso asumo que se fundó este partido, porque son voces a lo mejor que están en contra de, ¿verdad? O están levantando la voz por alguna área de la sociedad.
Pero como está estructurada la ley electoral, pues conviene tener un partido. Así que es mejor tener un partido hasta cierto punto, pero a la misma vez tiene unas desventajas. Ya no es solamente Mariana, también hay unos ideales o hay algo que los tiene que unir ustedes. ¿Qué es la filosofía que los une ustedes como partido, el Movimiento Victoria Ciudadana? Pues mira, es la agenda urgente, ¿verdad? Ese es el documento de trabajo en el cual, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de participar y trabajar por aproximadamente 2 años. Estuvimos trabajando ese documento. Y ese documento lo pueden encontrar en la página de Victoria Ciudadana y tiene le puedo resumir, ¿verdad? En 3 asuntos principales. El rescate de las instituciones públicas, ¿verdad? Volver a buscar la legitimidad en agencias como, por ejemplo, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Educación, el Departamento de la Familia, en la propia legislatura, la figura del gobernador o la gobernadora, es ese rescate porque han quedado muy maltrechas, ¿verdad? La gente piensa, y hay esta frase que uno escucha mucho, eso es un político. Y se dice de manera, ¿verdad? Como si no tuviera credibilidad, es como que este es un político. Pero no, yo creo que un político es alguien que sirve a la gente y es esa visión es la que tenemos que rescatar. El otro asunto que tenemos que trabajar es con el desarrollo social y económico, que sabemos que aquí en Puerto Rico, luego de las 936, no ha habido un proyecto económico, ¿verdad? Como país. Eso no se ha pensado como país y ese proyecto tiene que estar pensado sobre todo en la economía interna, en nuestros pequeños y medianos comerciantes, en la agricultura. Tiene que estar centrada en proveer esa facilidad para que se desarrollen nuevos negocios de puertorriqueños y puertorriqueñas y otra gente que vive aquí en Puerto Rico, y que esas exenciones, que esos privilegios se le den a los de aquí en vez de a las grandes corporaciones. Eso no quiere decir que uno tiene que eliminar, ¿verdad? La inversión del capital externo ni las grandes corporaciones, pero deberíamos preocuparnos y ocuparnos más de los nuestros, ya que la inversión en los pequeños y medianos comerciantes, los cuentapropistas, ¿verdad? Nosotros que somos abogados, ¿verdad? Trabajamos por cuenta propia, a menos que uno trabaje en un bufete, ¿verdad? Qué sé yo, esa inversión en la economía es la que genera verdadera economía en Puerto Rico que se queda aquí y promueve el desarrollo de otra economía adicional. Así que ese es otro de los factores importantes en la agenda urgente y que se promuevan la garantía de todos los derechos humanos y los derechos humanos que permiten que vivamos en una sociedad sana. Nos referimos a la salud, la educación, la vivienda, el trabajo. Eso es, si nosotros garantizamos que la gente pueda acceder a todos esos derechos, a una buena educación, a un buen trabajo, sin tener que trabajar con otros asuntos más coercitivos, ya ahí uno va reduciendo los niveles de violencia. Y entonces no haría falta ¿verdad? Tanta cuestión punitiva, la policía. Mientras uno mejora la calidad de vida de la gente, lo que debe ocurrir es reducir la violencia. Pero aquí hay un problema bien grande en Puerto Rico y es que se ha atendido la salud de manera parcial y eso lo vemos, ¿verdad? Ahora. Te lo voy a decir en varias maneras. La salud mental no se atiende como una prioridad y aquí, por la situación de vida difícil que viven muchas personas aquí en Puerto Rico, la situación de pobreza también, pues eso incide en los niveles, ¿verdad?, de enfermedades mentales que hay en el país, el estrés, la ansiedad, y otras cosas que tenemos que atender y eso nunca se ha atendido bajo el actual sistema de salud como algo integral a la salud y esa parte hay que incorporarla.
Y lo otro es que el sistema de salud tal y como está no cubre a toda la población, sino que hay una cobertura para personas que tienen ciertos ingresos muy bajos. Hay una cobertura privada que es para las personas que pueden costear sus planes médicos, pero hay está en donde están sobre representados personas empleadas y personas que trabajan por cuenta propia, que no están cubiertos por planes médicos y que no tienen esos servicios, y eso afecta la salud pública en general. Así que eso es parte de lo que tenemos que trabajar. Y Okay. por supuesto, lo último es el asunto de trabajar en un proceso, e insisto, un proceso de descolonización efectiva. Y eso pues es también parte de lo que nos tiene que ayudar a mejorar nuestra economía, nuestra sociedad, es tener eso resuelto, ¿verdad? Es como si uno se quedara en medio de un matrimonio sin resolverlo y no se acaba de divorciar, pues hay que buscar ese proceso para lo que sea, o para reforzar los vínculos o para divorciarse. Pero no se puede quedar uno en ese entremedio, y eso es lo que hemos estado viviendo y nos agarra, ¿verdad? Nos amarra nuestras posibilidades de acción. Ok, por lo menos la filosofía mía de Alejandro Herriman, ¿verdad? Que no tiene que ver con la realidad de la vida ni la tuya. Yo creo en no darle necesariamente el pescado a la persona. Hay que tapar el boquete, hay que reconstruir carreteras. No le demos el pescado no es solamente, enseñémoslos a pescar. Y muchos de los problemas que tú estás diciéndome aquí de salud mental y demás, y esto yo no soy psicólogo, pero esto yo aquí pensando, tienen que ver con la educación. En la educación, en el sistema educativo no nos enseñan a cómo pensar. No nos enseñan a cómo nosotros podemos estudiar un estado financiero, cómo bregar con problemas. Nos enfocamos en la parte intelectual o el coeficiente, ¿verdad? Intelectual, y no en el emocional. Pero obviamente si a ti no te adiestran ese músculo, pues vas a terminar con 20 problemas, aparte de otros temas que podemos hablar de mercadeo, de necesidades, de cosas que te estimulan. Pero yo creo, Alejandro piensa, que la médula del asunto, la seguridad, si te fijas, y pienso yo que donde más roban y donde siempre es un problema es salud, seguridad y en educación. Especialmente educación y salud son los monstruitos. De ahí se puede robar más fácil y se pueden hacer 20 cosas y grandes intereses se meten. Esos son los médulas pero yo pienso que educación va primero. No tengo que estar correcto. Pero ¿qué hay dentro del movimiento Victoria Ciudadana para de alguna manera, si no se puede cambiar, porque en Estados Unidos, porque tenemos que seguir algunas regulaciones, qué podemos hacer aquí para preparar a los muchachos para que piensen, o sea, para que hagan lo que yo estoy tratando de hacer a mi manera aquí con este programa, que la gente aprenda a pensar y llegue a su conclusión? Pero hay que cogerlo desde pequeño, porque ya aquí lo estoy cogiendo muy viejo, ¿entiendes? Y se puede mejorar, pero la idea es que los hijos de esas personas que están viendo el programa, entonces eventualmente puedan hacer algo por el país también. ¿Hay algo dentro del movimiento que me pueda decir a mí, esto es lo que vamos a hacer con educación? Pues mira, en términos del movimiento, se plantea una reforma educativa que tenga como base fundamental esa consulta con las comunidades escolares. Las comunidades escolares están compuestas por los estudiantes, los padres y madres de los estudiantes, abuelas, y verdad, en muchas ocasiones también, las señoras de los comedores escolares, los maestros, las maestras, los directores. Tiene que haber una consulta de cómo debería ser ese sistema de educación que nosotros queremos. Y yo creo muy personalmente que debemos volver a lo que dice la Constitución. Y la Constitución dice que el sistema de instrucción pública tiene que estar dirigido al desarrollo integral de la personalidad. Y eso nos dice mucho. Esa frasecita, el desarrollo integral de la personalidad, quiere decir que no solamente vamos a la escuela a aprender a leer de la vida. ¿verdad? Y de matemáticas, ¿verdad? Sino que nosotros vamos a aprender de arte, de música, de deporte. Vamos a tener otras experiencias que son lo que nos forman como personas. Y que en esa formación como personas nosotros podamos imaginar y trabajar para lograr nuestros proyectos de vida, ¿verdad? Es esa cosa que en primer grado le decían a uno, bueno, ¿y qué tú vas a hacer cuando seas grande, verdad? Pues esa posibilidad de imaginarnos qué es lo que queremos ser y visualizarlo y saber que no todas las personas van a ser doctores y abogados, pero que sí
hay grandes plomeros y electricistas y que hay otras profesiones que son bien necesarias para que se mueva un país y que lamentablemente se han ido eliminando, ¿verdad? Y agotando en términos de la enseñanza y la educación vocacional. Eso hay que rescatarlo nuevamente. La escuela tenemos que convertirla en un lugar de sano, de convivencia laboral sana. Eso es lo primero, ¿verdad? Porque hay muchas disputas entre los maestros, los padres, los directores, los mismos estudiantes. Además que la escuela refleja los problemas que se traen de la casa, ¿verdad? A veces situaciones de maltrato infantil, abuso sexual, intrafamiliar, narcotráfico, bueno, violencia doméstica, que eso afecta a los niños también y las niñas. Así que es bien difícil y para eso hay que reforzar los servicios de trabajadoras sociales, de psicólogos escolares y también hacer la escuela ese espacio seguro donde los niños quieran levantarse por la mañana porque voy a la escuela. Porque aunque a lo mejor no me gusta mucho la clase de matemáticas, pero la próxima es la de música y a mí me encanta la música. Y la próxima clase es quizá la de inglés, pero la próxima es la de educación física. O sea, ese refuerzo de hacer el espacio escolar un espacio querido, interesante y seguro para todos los componentes de la comunidad escolar es lo que debe dirigir esa reforma educativa que también tiene que estar intercalada con cuál es el plan de país, el plan de desarrollo económico de país que queremos, ¿verdad? Para reforzar esas destrezas que son importantes, que tampoco es el estudiar para trabajar, sino el desarrollar de manera integral la personalidad del ser humano. Esa debe ser la dirección que mueva la reforma educativa y lo tenemos que hacer pensando en personas y no en dinero, ni en cómo nos vamos a beneficiar o vamos a beneficiar a compañías, a nuestros amigos, etcétera. No, tenemos que pensar en la gente. La gente es lo que debe dirigir todos esos procesos de reforma. Y quizá con mucho menos dinero podríamos hacer mucho más. Lo importante es garantizar que esas escuelas estén bien nutridas en términos de personal laboral, como te dije, trabajadoras sociales, psicólogos escolares, brindar los servicios de manera directa, educación especial, eso también reduce mucho los gastos del Departamento de Educación, y que la escuela sea ese safe haven, ¿verdad? Ese ambiente seguro donde los niños puedan ir a hacer su desayuno, su almuerzo, y que lleguen a ser las personas que quieren ser, que no se vean esos sueños tronchados, que es lo que pasa muchas veces, y yo, ¿verdad? Eso me trae, ¿verdad? De recuerdo los casos de pena de muerte. Yo me acuerdo aquel caso de Jiménez Benceví, y cuando uno veía el historial de ese muchacho, era un muchacho donde en su casa lo habían maltratado, había tráfico de sustancias controladas, no había terminado la escuela, el departamento de la familia no había intervenido, o sea, era una cosa detrás de la otra, familiares encarcelados, era una tragedia realmente, y cómo el Estado había fallado en darle la oportunidad tanto de tener una familia segura ante la no intervención del Departamento de la Familia, de haberle dado oportunidades escolares y educativas para que pudiese hacer su proyecto de vida, ¿verdad? Y acaba en un caso de pena de muerte. Y esto es un caso extremo, pero para mí siempre ha sido el caso más claro de cómo una persona ve tronchado su proyecto de vida por tantas violaciones a todos los derechos humanos de esa persona. Los otros días estaba viendo un video que lo quería traer, pero era en inglés y pues decidí no hacerlo, aunque a lo mejor no sé.
lo consigo en español y después lo podemos proyectar más adelante en otro momento. Pero es esta competencia donde este profesor le dice, tiene todos los muchachos. En este caso en Estados Unidos lo más que predomina es blancos o negros, pero entonces él empieza a preguntar, ¿quiénes no se han preocupado por tener un plato de comida? Den un paso adelante. ¿Quiénes no se han preocupado por qué va a pasar mañana? Un paso adelante. ¿Quiénes han tenido siempre la escuela? Un paso adelante. Y cuando vienen a ver, ¡pam! Ahora miren para atrás. Y miren todos los que todavía no se han movido. Vamos a contar hasta atrás y vamos a correr. Pero sepan que posiblemente, si ustedes hubiesen estado todos al mismo nivel, habían 2 o 3 que le iban a dar una pela. Y a lo mejor van a haber 2 o 3 que van a llegar lejos y quién sabe a dónde más. Pero es para ver la diferencia entre la educación inicial de tu vida y, ¿verdad?, las oportunidades que has tenido a nivel, que vuelvo, es educación. O sea, si yo quiero hacer algo, yo busco a alguien que lo haya hecho 10 veces más grande de lo que yo me lo haya imaginado para yo poder pensar, eso existe. Pero si yo nunca he visto eso en mi mente, pues nunca la puedo crear porque no existe. O sea, que eso es sumamente importante y que la gente muchas veces no lo ve y no lo entiende. Pero yéndonos ahora de educación, porque te voy a decir, vas a tener otro tostón. Tienes ahí los empleados de carrera. Yo trabajé en OGP un tiempo ¿cómo es? Estudiante de Derecho, allí de práctica. Y yo me llevé bien con todo el mundo. Y yo, en verdad, yo la pasé súper bien allí. Pero me di cuenta de lo siguiente, tan feo como tan franco. Tú ves cómo las actitudes cambiaban dependiendo de la persona. Claro, yo no soy amenaza. Yo era el que venía ahí, el estudiante que se va mañana. Popular PNP. ¿Quiénes son los de carrera? ¿Y cómo actúan? ¿Y cuántos intereses hay envueltos? Porque es como, por ejemplo, ahora mismo Lorenzo en el Departamento de Salud, que me lo estoy inventando. Aunque lo he conocido y tengo una buena impresión de él hasta cierto punto, también tengo que decir que, ¿para qué tú cogiste esa posición? Porque eso es que estás quedando mal. Porque tú no vas a quedar bien, es imposible, porque tienes una maquinaria. Ahí puede venir quien sea, para no blasfemar a nadie. Quien sea, llegar allí con poderes mágicos y tienes esa indumentaria, esa maquinaria, esa gente que cuando una empresa no sale adelante es porque hay un empleado, 2 o 3 o 10 que no quieren que la empresa salga adelante. Y es importante poder identificar eso. O sea que ese es otro reto que tienes, pero por lo menos pues, lo importante es que tengas esa visión de algo concreto, pero eso es un reto que tienes ahí con el sistema adentro. Yo lo descubriría completo, yo creo en homeschooling, yo creo en que tenemos que empezar a irnos por el lado, por el sistema. ¿Qué es lo que me exige a mí el sistema educativo? Estas 3 o 4 clases, yo te doy eso. Lo demás te lo voy a poner yo. Con otra información que aprendas a primero a bregar con los problemas normales, a entender cómo funciona la vida y a tener un propósito de vida. El sistema educativo no lo hace. Yo sufrí en mi escuela, yo o sea, a los 10 años, y esta es mi experiencia, a los 10 años yo tenía una maestra diciéndome sus problemas matrimoniales al grupo, la maestra de religión, para ser más específico en la clase. Y es como que 10 años, tú estás hablándole a un nene de 10 años así, y eso soy yo. Las otras experiencias pueden ser mejores o peores, ¿verdad? Pero esos son los retos. Ahora, vamos entonces a ir a otra parte que este tema a mí me llama la atención mucho, porque creo, y lo digo aquí para ponerlo adelante, creo que tú y yo estamos del mismo lado. Pero por alguna razón pudiese ser que mi pensamiento, y esto va contigo con el partido, ¿verdad? Creo yo, por lo que hablé con Rosa Seguí, con la licenciada, y es la parte del feminismo y el patriarcado. Y ahorita dijiste en varias ocasiones, porque la mujer. A mí también me afecta como hombre lo que está pasando, sea hombre o sea mujer. Claro. Entonces, ese es el pensamiento, ¿verdad? Que yo veo a la gente como seres humanos. Y entiendo la desventaja que tienen las mujeres. No me malinterpretes, peleamos por eso también. Y eso es parte del mensaje. Incluso hablamos de violencia doméstica hace unos días atrás en el programa. Entonces, una de las cosas que dices es que estás en la lucha contra el patriarcado. Y sé que dentro de la plataforma de movimiento, Victoria Ciudadana, ustedes tienen como que están tratando, y eso no lo entiendo bien porque no me lo sé de memoria, pero más o menos me lo explica, que es que haya más mujeres, que haya un 50%. Pues, ¿cómo a través de la legislatura tú vas a poder combatir eso? Y cómo eso no se pudiese convertir en un futuro en machismo. Ok. Pues tú mismo has usado el mejor ejemplo para entender lo que es el patriarcado y lo que son las estructuras que permiten que unas personas avancen y otras personas se queden atrás. Y esto no lo dice Mariana Nogales, ¿verdad? Esto lo dice la Organización de Naciones Unidas, que hay que invertir, que la manera de promover el desarrollo económico y social en todos los países del mundo, no solamente en Puerto Rico, es invertir en las mujeres, porque se ha visto a través de la experiencia de décadas, de muchos años, que la inversión en las mujeres mejora
la situación de la familia y mejora también las comunidades. Y cuando hablamos entonces de que vamos a atender cómo se afectan o se benefician las mujeres, pues ese tipo de análisis no se da en la legislatura. Allí en la legislatura pues se aprueban leyes y ni siquiera se imaginan los legisladores y legisladoras cómo eso le va a afectar a las mujeres dominicanas. Yo, cuando hablamos de cambiar el sistema, de eliminar el patriarcado, se refiere no a poner a los hombres en la parte de atrás, ¿verdad? Recogiendo otra vez tu ejemplo, sino a que todas las personas tengan la misma oportunidad de seguir hacia adelante. Y eso quiere decir, en muchos casos, poblaciones que tienen mayores marginaciones, como por ejemplo, si una persona es también parte de la comunidad LGBT, es una persona negra, es una persona que no es puertorriqueña, vamos a decir, uno de los que recibe más prejuicio, un dominicano, pues esas personas tienen otras dificultades adicionales que se van sumando y que le impiden llegar a los trabajos. Por ejemplo, si unas personas solicitan al mismo trabajo y solicita un hombre blanco, heterosexual, cristiano, pues esa persona, ese tipo de persona, tiene mucha más probabilidad de obtener el trabajo que una mujer lesbiana, negra, dominicana. ¿Te fijas? Se van sumando lo que son los prejuicios y entonces ponen a las personas en una situación de desventaja. ¿Qué es lo que hay que hacer a nivel de sociedad, pero empezando por la escuela? Empezar a educar con perspectiva de género, y eso quiere decir ver cómo hay unas personas que tienen mayor dificultad por ciertas circunstancias que tienen y cómo se han establecido unos prejuicios que tenemos que eliminar. Por eso la educación con perspectiva de género tiene que ver con el respeto de los derechos humanos y el respeto a las personas por ser personas. Uno sabe que en la escuela los niños son crueles, ¿verdad? Y entonces molestan al que es gordito. Oye, muchas veces por culpa de los padres. Exacto, a la educación. Se ha aprendido, ¿verdad? Ya uno sabe. Yo me acuerdo cuando los nenes eran chiquitos, si pasaba una persona que estaba en silla de rueda o algo así, y se quedaban mirando, entonces yo tomaba el tiempo de explicarle, mira, esa es una persona que tiene, en ese momento no se usaba diversidad funcional, ¿verdad? Que es lo que se usa ahora, los términos van cambiando, pero es una persona como tú y como yo, es distinto en que está en una silla de ruedas y quizás se le dificulta caminar o no puede caminar, pero es igual persona que tú o yo. Y entonces empezar, ¿verdad? Esa educación, eso es educación con perspectiva de género, que una persona, no importa el color de su piel, es una persona y tiene los mismos derechos que uno. Nadie por el color de su piel es superior a otra persona. Y eso, si uno educa generaciones completas en ese respeto a la dignidad del ser humano, ¿verdad? Que está en nuestra Constitución también, aparte de instrumentos internacionales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si uno educa generaciones completas en la misma situación de dos personas que solicitan un empleo, pues debería cambiar. Eso es lo que uno pretende, ¿verdad? Cambiar para que el mundo sea justo para una mayor cantidad de personas, para todas las personas. Yo sé que a veces suena, yo siempre creo que yo soy bastante optimista, pero yo creo que eso es lo que me mueve a mí a tratar de lograr cambios para tener una mejor sociedad. Y una sociedad donde hay menor discrimen es una sociedad donde hay menor violencia, porque la gente va a entenderse y a respetarse
y a cuidarse mejor, que no es lo que ocurre ahora, que vivimos en una sociedad de sálvese quien pueda y te arranco la cabeza si puedo para yo seguir empujando hacia adelante y dejando atrás. Ese tipo de sociedad, pues es una sociedad que genera mucha violencia. Okay. Y no sé si te dejé algo sin contestar. Bueno, vamos, sí, yo te hago un par de preguntas ahora. A la gente que nos está viendo, me están haciendo un montón de preguntas. Algunas las estoy poniendo. Ahorita voy a indagar y voy a averiguar y les voy a contestar las preguntas, o por lo menos las voy a tirar para que las contesten, para que no se desesperen, porque siguen ahí preguntando cosas y estamos enfocados todavía en la entrevista. Así que, porque hay un par de preguntas buenas que me he reído un par de veces porque las leo. No todas las voy a poner porque me dan gracia, pero hay unas que son bien importantes y las vamos a tocar más adelante, así que pendiente. Vamos a hablar de la parte, ya hablaste de la parte moral, creo yo, la parte de tocar los corazones de las personas, como el tuyo y como el mío. Ahora vamos a la parte más fría, que es la parte económica, los chavitos. Porque eso es lo que mueve la economía y lo que mueve, ¿verdad? Como yo digo siempre, chavo y sexo. Dame una a la otra, si no, no vamos para ningún lado. Eso es a nivel general. Y esos son pues, estudios que se han hecho y pues, analícenlos y verán que tengo bastante razón. La auditoría. Has hablado sobre la auditoría. Tengo gente que me dice que se ha auditado la deuda. Tengo un Ramón Luis Nieves que me dice que no se ha auditado la deuda, que eso es mentira. Hablas de hacer una auditoría independiente. He visto argumentos que dicen que la auditoría independiente es muy costosa, que no vale la pena, o vamos a tener que meter preso a medio mundo y no queremos hacerlo porque también me mancho yo. Dentro de ese contexto, ¿cuál es ese proceso de auditoría independiente ¿verdad? Que han criticado de que debería ocurrir? Ustedes de ganar, tú como individuo o el partido en general, van a estar buscando la manera de hacer una auditoría independiente. ¿Por qué independiente? ¿Tiene ventajas? ¿Los costos que eso conlleva? ¿Cuál es la dirección hacia eso? ¿Cómo lo van a hacer? Vamos a ponerlo así. Pues mira, yo creo que lo que era la Comisión para la Auditoría de la Deuda, que fue, si mal no recuerdo, bajo Alejandro García Padilla, en 2015 aproximadamente, esa comisión sí rindió 2 informes. Por eso es que hay una parte de la deuda que podría haber sido inicialmente auditada. Esa comisión rindió 2 informes. Yo creo que ese trabajo empezó y el trabajo se detuvo el trabajo porque le quitaron los fondos que tenía la Comisión para la Auditoría de la Deuda. Ese trabajo se puede retomar, no tenemos que empezar de cero. Y la cantidad de dinero que necesitaba no era una cantidad excesiva. Entonces podemos también incorporar elementos de la auditoría ciudadana con representantes ciudadanos o mayor número de representantes ciudadanos dentro de esa comisión. Pero yo creo que a quien corresponde hacer ese tipo de actuación es al gobierno, no de manera independiente, pero sí que tenga independencia, aunque esté dentro del gobierno con la mayor independencia posible. Como el FEI, Wanda Vázquez y ética gubernamental, me imagino. No, ese es el problema. Estoy de acuerdo contigo en teoría, pero aquí vamos a ver la realidad del asunto. Y estos están por 10 años allí, de todas maneras, tú sabes. Por lo menos la ética. Ok. La auditoría. ¿El propósito cuál es? El propósito es, ¿vamos a declarar la deuda inconstitucional o vamos a meter gente presa? ¿O cuál es el propósito de hacer esa auditoría? La necesidad que tiene el pueblo de hacer esa auditoría, sea interna o independiente. La que sea efectiva. ¿Cuál es el propósito? Pues mira, yo creo que la gente tiene el derecho a saber la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Y yo creo que hay que hacer esa investigación, así como, por ejemplo, se hicieron las vistas del Cerro Maravilla. La gente tenía que saber, ese es uno de los propósitos, ¿verdad? Saber qué fue lo que pasó. Y ¿verdad? Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con las comisiones de la verdad en Sudáfrica, en Argentina, en otros lugares. La gente tiene esa necesidad de saber qué es lo que pasó. Ahora, en asuntos más prácticos también tenemos que evaluar cómo se generó esa deuda, para qué fue utilizado ese dinero, qué parte de esa deuda es deuda legítima y qué parte es ilegítima. Así que es para no pagarla, vamos.
exactamente qué parte se tendría que pagar, si alguna, y qué parte no se debe pagar. Ahora, luego de estos momentos, no sé, que me salió un mensaje aquí, no sé qué. Luego de hacer ese análisis, nosotros tenemos también que han surgido unas situaciones particulares en Puerto Rico, que son el huracán María, ¿verdad? Que acabó con la vivienda de una cantidad enorme de personas, más las muertes. Los terremotos. Ese tema está bueno, dale. Ajá. Porque no me venga a decir que vamos a meter gente ahora en todas las casas que están vacías. ¿Eso es lo que por ahí va? ¿O me equivoqué? No, lo que digo es, estoy haciendo un análisis sobre la capacidad de repago que pueda tener Puerto Rico luego de haber pasado por el huracán María, por los terremotos, donde hay gente en el sur de Puerto Rico que no tienen casa y que tienen sus casas destrozadas. O sea, hay una situación muy mala económicamente en el país. Y ahora, con esta pandemia, el encerramiento, la falta de un plan de desarrollo económico, de un plan de ni siquiera de cubrir las necesidades básicas de la gente. ¿Qué capacidad económica tiene Puerto Rico para repagar la deuda? Y esa no es una pregunta bueno, solamente. según los estudios más cercanos a la realidad, es como un 14 millones. Y ahora mismo están proponiendo que los 9 billones, que sí, que quedan 9 billones, porque la mayoría se fueron en toda esta cuestión, porque siguen, los chavos vienen de algún sitio. Están proponiendo eliminar o 2 billones de los 9, o el otro dice que son 600 millones, o los 9 billones completos. Entonces, sí, ajá, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a repagar? Porque eso, ahora me trae al otro tema. Creo, y por lógica, me puedo equivocar y me corrige, pues estarías a favor de que entonces vamos a sacar de ese potecito, como está haciendo el popular a menos grado y el PNP a mayor grado, en que quieren sacar más, y vamos entonces a distribuirlo entre las necesidades de la comunidad ¿y qué va a pasar entonces a nivel económico y frío con esta situación? ¿Cómo vamos a poder negociar la deuda si no tenemos para pagar y los 9 billones que hemos recolectado no es de magia, es porque no estás pagando la renta donde vives, no estás pagando la luz, estás pagando el agua, te están pagando la comida, pues estás ahorrando chavitos? ¿Cómo entonces podemos, si estás de acuerdo con que eso se desembolse para los propósitos del COVID, por ejemplo, y de estarlo, cuál es el plan para poder cuadrar? Porque 14 billones como quiera no da para nada. Sí, no, yo creo que hay una parte que es cubrir la necesidad inmediata, y a eso es lo que tú te refieres con el COVID, ¿verdad? Para cubrir la necesidad inmediata, ¿verdad? De hacerle pagos a la gente para que pueda comprar comida, comprar las pruebas, todas la infraestructura que necesita algún tipo de reparación o mejoramiento en términos de los hospitales. Esas son las necesidades inmediatas. Sin embargo, el dinero que nosotros tendríamos si no pagáramos la deuda debe invertirse en desarrollo económico y social. Lo que tú dices, ¿verdad? Que no es, o sea, yo no puedo darle comida a la gente, yo tengo que proveer los medios para que las personas puedan, teniendo sus proyectos de vida, ¿verdad?, lograr trabajar, que es un derecho, ¿verdad? Es un derecho de la gente el poder trabajar para tener su propia subsistencia. O sea, el propósito de la beneficencia social es que la persona pueda ver sus necesidades básicas mínimas cubiertas, pero que luego salga de ahí. Pero la manera en que está orquestada, ¿verdad? El sistema de beneficencia es para que la gente permanezca ahí. Y ahí podemos tener un debate filosófico de horas, ¿verdad? De acuerdo. Pero el propósito debería ser incentivar a que la gente salga del sistema de beneficencia. Pero lo que ocurre tal y como está ahora, y según, ¿verdad?, los sueldos que puede conseguir la gente en los trabajos en Puerto Rico, pues la gente tiene que hacer su cálculo, ¿verdad?, de si se mantiene sin trabajar y puede cuidar a sus hijos, para poner el ejemplo de mujeres con hijos, o si se va a trabajar, va a tener que pagar un cuido, va a tener que incurrir en otros gastos,
y al moverse al sistema de empleo le van a reducir, le van a eliminar todos los beneficios. Lo que tiene que hacerse es, y lo que se ha propuesto no por Mariana Nogales, ¿verdad?, sino por personas que conocen cómo manejar los asuntos de pobreza y de beneficencia social, es ir reduciendo, ¿verdad? Una vez la persona va teniendo su trabajo y va mejorando sus ingresos, se va reduciendo el apoyo de beneficencia, ¿verdad? En términos de vivienda, de comida, ¿verdad? Y cualquier otro subsidio que esté vigente. Pero lo que ocurre ahora mismo es que una vez la persona trabaja, se le elimina por completo la ayuda y la beneficencia, y entonces pues realmente no es costo efectivo para esa persona salir del sistema de beneficencia. Entonces lo que hace es perpetuar el que la persona se mantenga en la situación que está, que no es la situación mejor, ¿verdad? Sobre todo en términos de su salud física y emocional, porque si tú tienes un mínimo para alimentarte, pues no te estás alimentando quizá con la mejor comida, ¿verdad? Estás teniendo una alimentación de la que te permite no morirte. Pero eso tiene otro montón de efectos secundarios, como por ejemplo en la salud física y mental. Y eso, ¿verdad? Cuando uno es abogado y trabaja, a mí la práctica de pro bono, ¿verdad? Me ayudó mucho a conocer otras realidades. Eh, por ejemplo, yo me espantaba viendo cómo los niños de las mujeres que yo le llevaba los casos de familia, de pensiones, de relaciones paterno-filiales, custodia, etcétera, pues muchos niños que vivían en condiciones de pobreza tenían unas condiciones de salud que yo me impresionaba terriblemente. Tenían condiciones digestivas como si fueran viejitos de 80 años, niños de 4 y 5 años. Y sí, ¿verdad? Comparando con otras personas, la pobreza tiene un efecto directo en la salud de las personas. Y una persona que no está saludable físicamente, pues se le va a hacer más difícil conseguir un trabajo, terminar la escuela, porque tiene muchas veces que faltar por las condiciones físicas, sin entrar en las condiciones mentales. Y eso dificulta, ¿verdad?, que esa persona pueda tener una vida plena. Así que son un montón de componentes que uno tiene que analizar. Yo en ese tema particular sigo pensando que la educación tiene mucho que ver, porque la pobreza, ahora que estaba hablando del dinero, pero la pobreza también es mental. Yo creo que es más mental que otra cosa. Entonces, pues si nosotros atacamos la educación, pudiésemos tener alguna esperanza de que esos niños, pues, ¿verdad?, pues, salgan de la pobreza por la educación, de ver las cosas. Que yo creo que es un ciclo vicioso. Yo estuve trabajando hace años con una agencia, con una organización que se llama Ángeles Vivientes, que están en Dorado, y yo aprendí con ellos lo siguiente. Ellos traen a los papás y a los niños, que muchas veces los papás no van, hay que regalarles cosas para que lleguen, por cierto. Entonces, cuando llegan, el taller es para los padres. ¿Por qué? Porque se encargaban siempre de darle el cariño a los nenes, y los nenes llegaban a casa de esos animales allá en la casa y salían virados. Tú sabes, entonces tú estás aquí educando al niño, y el niño llega a tu chavo porque cuando llega allí se encuentra con todos esos pensamientos y tratos limitantes. Y entonces, pues con ellos aprendí que hay que enfocarse en los padres. Y por eso es que sigo insistiendo en la educación, porque es tan difícil de cambiarla. Yo creo que es la base de todo. Y no es educación clichosa, es educación específica. O sea, estos temas específicos de cómo bregar con inteligencia emocional. Porque a ti te tiene que importar lo que piense la gente de ti. Porque cómo tú puedes bregar con situaciones familiares que todo el mundo tiene que bregar. O sea, hay gente que se suicida y hay gente que no se suicida. Y hay muchas veces que los que salen adelante, muchas veces han pasado por una cosa tan horrible, que gracias a que la actitud fue diferente, salieron adelante. Pero los problemas fueron básicamente similares o parecidos, que es la manera en que tú atacas la vida, que a mí eso nunca me lo enseñaron en la escuela. Así que yo tengo que asumir que a poca gente o a nadie se lo enseñan. Dicho eso, estamos viendo volviendo a la parte económica. Yo sé que supuestamente ahora que vemos otra vez 3.1 y 3.2 millones de personas. Yo te vendo lo que yo veo en las estadísticas, que no las creo. Pero cuando yo estuve siguiendo la parte de la inmigración puertorriqueña
y cuando estaban yéndose para la época de Huracán María, se fueron, me acuerdo por los números, como 210,000 de cantazo, después volvieron unos cuantos, pero llegamos hasta como en 2.8 supuestamente millones de personas. Y veo que están diciendo otra vez que es 3.1, 3.2. Así que pues está como que a lo mejor normalizando hasta cierto punto. Pero sé por gente que conozco, que se sigue yendo recursos importantes, capital humano valioso, que se van. Porque es difícil también, no solamente por la burocracia del país, sino también porque a veces se gana más dinero y menos gastos. ¿Qué plan o qué dentro de esa agenda urgente hay una partida que hable de cómo podemos retener personas en Puerto Rico? Bueno, Gente que queremos dependiendo. retener, porque por mí que se vaya a Claro. medio mundo, que se quede lo que se tienen que quedar, ¿verdad? No cualquiera. Eso es por si acaso. Bueno, pero sí, cuando hablamos, lo que sucede aquí en términos para atender un sector particular, en términos del sector de la salud, ¿verdad? Que vemos que es un sector donde hay mucha emigración, no solamente de doctores, de personal de enfermeras, de emergencias médicas, sino que en el sector de la salud hay mucha gente que se va porque no tiene oportunidades de trabajo, porque las oportunidades de trabajo que están en Estados Unidos, para decir un lugar, son mejores que las que están en Puerto Rico, porque tienen una cantidad de préstamos terribles estudiantiles que tienen que repagar, ¿verdad? Y nosotros en la escuela de Derecho también, mi préstamo estudiantil no es muy terrible, pero yo sé de gente que tenía préstamos estudiantiles para una casa, ¿sabes? ¿No? Pues asimismo los doctores, ¿verdad? Y las doctoras tienen unos préstamos estudiantiles bárbaros y entonces el componente de las aseguradoras, de los planes médicos, afecta la capacidad de generar ingresos de la profesión médica. Así que para ese sector en particular, yo pensaría que el gobierno tiene que trabajar con una propuesta de reducir o eliminar los préstamos estudiantiles, de hacer algún tipo de propuesta de repago de esos préstamos estudiantiles. Y en segundo lugar, el sistema privatizado de salud no funciona. No funciona para los pacientes, pero tampoco funciona para el personal que da el servicio. Hace poco los dentistas se quejaron de que el pago que le estaban haciendo las aseguradoras por limpieza no le daba para cubrir los materiales de hacer la limpieza. O sea, ese tipo de pago que es insuficiente es una de las motivaciones por las cuales mucho personal de la salud se va de Puerto Rico porque está cansado de exigir que los planes médicos le hagan los pagos y los pagos justos. Y eso lo que requiere es cambiar por completo el sistema de salud para que sea un sistema de salud que cubra a todas las personas, no solamente a algunas, y que saque a las aseguradoras del medio que están, ¿verdad?, pendientes de su ingreso económico y no de la salud de la gente. Ahí viene, ¿verdad?, una pregunta que siempre se hace es ¿qué hacemos con la gente que trabaja en la industria de las aseguradoras, ¿verdad? Pues el gobierno tiene que encargarse de capturar a ese personal que ya está adiestrado, que conoce, ¿verdad? Y entonces readiestrarlo en otro tipo de sistema que esté enfocado en la salud de la gente y en el pago justo al personal que provee el servicio de salud. Ahí para salud. Asimismo, pues tenemos otro personal que también sale de las universidades y no encuentra trabajo. Y ahí, ¿verdad? Por experiencia familiar, mi hermano pequeño se tuvo que ir después que terminó ingeniería civil en la universidad, en el recinto de Mayagüez, y está fuera de Puerto Rico porque no había trabajo. Y aquí hay trabajo, hay un trabajo que se necesita de reconstrucción y de construcción brutal. Que si hubiesen fondos suficientes, que yo creo que los hay, para mejorar la infraestructura del país, la infraestructura eléctrica, de carreteras. Todos sabemos que las carreteras están llenas de hoyos y que hace falta que se mejore
toda la infraestructura del país. Esa es una manera de retener, ¿verdad?, al personal al personal valioso, ¿verdad?, con capacidades desarrolladas en las universidades, con bachillerato, con maestría. Esa es una manera de retenerlo, pero eso requiere que elaboremos un plan de reconstrucción y un plan de reconstrucción justa en donde las compañías obtengan un pago justo, pero que no sea lo que ocurre, ¿verdad?, con el gobierno actualmente, es que el dinero se va en sobrevaloración, en sobreprecio, en sobrefacturar. Y esa es la por ejemplo, que muchas veces se pudiese hasta justificar eso, lamentablemente, y es porque cuántas veces la gente no se va a pique con el negocio porque hace 1 año y medio que no me paga el gobierno. Entonces justifican déjame cobrarte 3 veces más caro, pues con todo lo que me va a pagar, es como plan 8, y quiero entonces entrar en este tema, aunque va a ser yo diciéndolo para ¿cómo es? Ratificar o decir que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Tú tienes un plan 8, y el plan 8 viene y te dice, ok, te voy a pagar porque te pagan más. Yo recibo una renta que se supone que me paguen 400 pesos, pero yo recibo 650. Pues qué cool, qué bueno. Yo digo, pero a la misma vez, cuando entra el plan 8, me tardo 2 y 3 meses a veces lo que se procesa por estupideces que son innecesarias, que las podamos hacer en 2 días. Un día hacerlo todo y otro día que inspeccionen. Pero vamos a ponerle 2 días, máximo 3, no 2 meses. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos llegan, pues yo digo, pues perdí 2 meses, pues lo que me están pagando más caro, como que ya estoy cobrando barato, porque cuando justifico quito los meses que perdí por estar esperando por ellos, que no me recibí renta, pues lo bueno es que recibo renta cuando está la cosa mala, porque siguen pagando. Si alquilaste, si no alquilaste, chavaste, porque no están abiertos. Pero entonces tienes ese problema, que entonces el individuo está pagando más caro, aunque se lo paguen a él. Muchas veces no lo cubren completo, te cubren una partida. Entonces, esto fue lo que pasó a mí con un inquilino, que yo me quedé bruto cuando yo vi eso. Y eso se los digo a ellos, tienen que salir de esto. Esto va contra mi interés, pero tienen que salir de esto porque van a quedarse aquí esclavos. ¿Qué pasa? Él viene y dice, ok, yo tengo que pagar 300 pesos para darte un número, que más o menos es eso, 397 o algo así, que tiene que completar. Cuando yo veo el sistema, que yo estoy con el muchacho que está ahí, el oficial, como se llame, él se había metido de una manera a conseguir otra ayuda. Cuando Plan 8 recibe esa ayuda, ponle que la ayuda es de $100, en vez de entonces cobrarle a él 297 porque hay $100 adicionales, pues no, Plan 8 le disminuye $100 en la aportación. Así que básicamente el esfuerzo que él hizo en conseguir otra ayuda que lo cogieron de estúpido es para subsidiar a Plan 8, porque Plan 8 disminuye. Así que él tiene que seguir pagando lo mismo. Y para colmo, como él está pagando caro, pues la mitad de caro, pues sigue siendo caro, porque está pagando más barato. Pero lo que se está ahorrando son como 200 o 300 pesos al mes por todo el trabajo. Que ese trabajo no te permite pensar, no te permite introspeccionar. Te entretiene haciendo estupideces, buscando burocracia, haciendo filas, con gente al lado que tú no quieres ni estar, porque de verdad que tienen de todo al lado. Entonces, y que yo tengo que pasar por todo eso también. Yo digo, si yo tuviese 300 propiedades, ¿cómo yo puedo tener un negocio aquí viable? Tengo que tener mucha gente con poderes para que hagan las cosas, porque yo tengo que ir una vez para enseñarle los papeles, otra vez para firmar el contrato. Cuando mira, yo te doy el contrato digital, yo no te quiero ni ver la cara, envíame eso y ya, y págame ya, no quiero más nada. Que ahí está el rat race, que he hablado en muchas ocasiones aquí en el programa, porque entonces te mantienen dando la vuelta en el mismo lugar. Pero volviendo al tema original, estás pagando más caro o cobrando más caro, o el gobierno estaba gastando más dinero por las ineficiencias, porque a la misma vez cuando yo vengo a ver, gasté me pagaron menos de lo que se supone que me pagaran a nivel de negocio. ¿Por qué? Porque estuve 2 o 3 meses entre ida y venida, se pierden meses, tú sabes. Así que eso que tú estás diciendo, esa era la palabra que yo te iba a decir, ineficiencia, ¿verdad? El gobierno no es eficiente, no tiene suficiente personal también que haga las gestiones, y eso atrasa las gestiones de la gente que va a buscar servicios y de los pequeños y medianos comerciantes también, que lograr un permiso es todavía, con todo y la supuesta agilización. Chica, pero es que eso es mentira, eso... Vamos a estar 5 horas aquí, pero los municipios autónomos, tú me vas a vender a mí, agilizamos todo. Yo hace 2 días atrás, a las 8 de la mañana, en unos live, yo cogí, vamos a leer los municipios: San Juan, Bayamón, Guaynabo, Cabo Rojo, Sidra,
hasta pueblos que tú no te imaginas somos autónomos y la mayoría de donde está el grosor de la economía somos autónomos. Así que nada de eso le aplica. O sea, que es y eso es otro tema que quiero tocar, que no es contigo, pero quiero traer a ver si debemos fusionar o eliminar. Te la pregunto a ti. ¿Tú estás de acuerdo con fusionar los municipios? ¿Estás de acuerdo con dejarlo como están? ¿Estás de acuerdo con hacer algún cambio? Si conoces, si es pertinente para el tema, pero es un tema que estoy indagando y quiero traer expertos en la materia que piensen diferente a mí, porque nadie tiene una respuesta que me haya dicho a mí de qué se debe hacer. Me pueden decir por qué son buenos, pero yo te puedo decir por qué son malos también. Porque esos son los boquetes para atraer a los a los derrotados. Hay 5 abogados en un municipio. 5 abogados en un municipio. ¿Para qué tú quieres 5 asesores legales? No, exacto. Yo no quiero que me contraten a mí, pero conmigo digo, basta. Tú no necesitas tanto. Fíjate, no es la estructura del municipio, sino la corrupción. No hace falta, ese es el issue, ¿verdad? La corrupción. Entonces, en términos de los municipios, la experiencia, por ejemplo, en el huracán María, es que fueron quienes proveyeron esa ayuda directa. Ahí te estoy hablando de lo bueno de los municipios. Lo malo, pues tú lo mencionaste, ¿verdad? Ahí están las batatas políticas, están, ¿verdad? Los abogados que tienen contratos en 10 y 12 municipios, municipios pequeños y municipios que están en una situación económica terrible, que le han reducido, por ejemplo, la jornada laboral a sus empleados, pero tienen contratos de asesoría legal, ¿verdad? Escandalosos para un municipio que está en quiebra. Entonces, ¿qué hacer? Yo creo que no podemos ir con una acción específica. Yo creo que tiene que haber un proceso de consulta del país. O sea, yo no puedo decirle a la gente que vive en Gurabo, no, nosotros vamos a fusionar Gurabo y Caguas, ¿verdad? Porque también hay un asunto de identidad, hay otros componentes más allá de la estructura física de lo que es el municipio que tienen que ver. Así que yo creo que lo correcto es hacer un proceso de consulta, hacer eso que estamos haciendo tú y yo, cuáles son los beneficios de los municipios, cuáles son las cuestiones que no son beneficiosas dentro de los municipios, mejorar, ¿verdad? De todas maneras, bajo cualquier tipo de esquema, si el municipio con asesor legal, 10 asesores legales para todos los municipios. ¿Tú me estás escuchando? Te me fuiste por como 3 segundos, pero te estoy escuchando. Sigue. Te estoy escuchando. Ok. Pues sí, hay que hacer ese proceso de evaluación y yo creo que eso debería ser una consulta al país. ¿Cómo vamos a mantener o a reducir el número de municipios? Yo no creo que eso deba venir ni de la Junta de Control Fiscal ni de un procedimiento que yo esté moviendo, sino que tiene que venir del proceso de consulta de un país. Incluso eso podría tener un efecto en el plan económico que queremos para el país, el plan de desarrollo económico que queremos el país. Podría ser una parte de ese plan de desarrollo económico, una consulta sobre qué quiere la gente hacer con los municipios y cuáles son las bondades y las maldades de los municipios. Así que creo que ese sería el procedimiento correcto. Ok, hay muchas cosas que quiero hablar contigo. Voy a tratar de limitarlas a 2 más, pues ya llevamos 1 hora y pico, pero quisiera hablar contigo de educación especial más específico. Podemos hablar en otra ocasión, envejecientes, pero vamos a tocar 2 últimos temas. Uno, por lo menos 2, si no se nos escapa otro que salga solito. Pero me hablaste de la descolonización y hemos comentado sobre lo de las consultas, y esto es para yo entenderlo. Primero, quiero saber, por lo que había hablado anteriormente, ¿ustedes creen como partido en que debemos hacer consultas para que el pueblo sea el que mande, para que las áreas desventajadas sean los que tengan la oportunidad de tomar decisiones? Sin embargo, la pregunta mía, que puede ser que yo no entiendo, ¿ustedes ven esto como algo casi, ¿verdad? Casi utópico, por decirlo así, perdona que lo diga, pero porque es todo el gobierno que va a tener esa idea, o es que tú como funcionaria vas a tener esa idea de que cuando tú vayas a tomar decisiones importantes por las cuales vayas a tratar de impulsar, vas a tener que hacer consulta? Y te lo hago para tener la agenda transparente.
Yo pienso que una persona, el poder más fuerte, y lo sabes, es la legislatura. Si se uniesen, como no se unen, pues hay que estar la diversidad de fuerza. Pero si tú, como una sola persona, aunque tengas un partido, ponle que ganen 3, 4, lo que sea, pero eres un individuo, tienes que buscar la manera de conseguir gente que te apoye. Y eso es asumiendo que tú vas a tomar tu determinación adelante. Esta es mi decisión y la voy a hacer, y como quiera, está difícil, tengo que hacer 100 medidas a ver si pasan 4 o 5. Ok, pero ¿qué pasa si tú estás consultando? Eso es parte del proceso. Voy a consultar con el pueblo a ver qué ellos quieren, cuál es el mecanismo, porque un referéndum no lo veo viable porque es carísimo y no te lo van a presupuestar. Tampoco tienen chavos para costearlo. Por eso es que pienso que a veces es más a nivel que quisiéramos aspirar a eso como país, pero no necesariamente es que tú puedes traer eso al plato como individuo o ninguna de los aspirantes o a las aspirantes a los diferentes escaños del movimiento. ¿Estoy entendiendo mal o cómo es? ¿Cómo es que ustedes piensan hacer esa consulta o son para temas específicos que quieren hacer esas consultas para que el pueblo tenga sea democracia? Porque yo digo que la democracia es hacerle creer al pueblo que manda y no manda nada, porque sabemos que no manda nada. Ustedes quieren que la democracia sea real y verdadera. ¿Cómo es que funciona eso? Pues mira, yo creo que cuando una persona vota por uno, la persona está depositando, ¿verdad? Esto no es una democracia directa. Tendríamos que entrar, ¿verdad?, en la explicación de eso, sino que uno representa a un número de personas que votó por uno. Y votó por uno, uno esperaría que porque leyó el programa, las propuestas y porque le convence y le merece confianza la persona que lo va a representar en la legislatura. Entonces, lo que sí debe ampliarse es el proceso de consultas, que es lo que me estás preguntando, y ahí te voy a poner un ejemplo. En California, y tengo una amiga que vive ahí, arquitecta, vive ahí hace tiempo, y ella, ¿verdad?, me ha traído ejemplos físicos, ¿verdad?, de las consultas que se hacen allí. La gente cuando vota tiene que leer unos panfletos sobre asuntos particulares, ¿verdad?, asuntos de particular importancia. Eso no quiere decir que para todas los votos en la Cámara de Representantes, para hablar por mí, yo voy a estar consultando a todas las personas, sino que para asuntos bien importantes debería haber mayor participación directa de la gente. Y a modo de eso que te digo, como en términos de que la gente reciba algún documento, no tiene que ser necesariamente un panfleto, y que evalúe las opciones para que haga un voto informado. Eso es lo que uno querría hacer, ¿verdad? Ampliar esa democracia directa, participativa, pero eso no quiere decir que para todas las decisiones se va a hacer una consulta. Dentro de lo posible, sí, ¿verdad? Y siempre uno consultará. Si yo voy a tomar una decisión que tiene un efecto particular sobre la pobreza, pues yo quiero llamar, ¿verdad?, a 2 o 3 personas que son expertos en el tema de la pobreza y preguntarle qué te parece esto y lo otro. Y muchas veces esa consulta la puede hacer uno de manera gratuita, no tiene que ser un asesor pagado, o podemos tener asesores que compartamos en la legislatura. Así que hay otras maneras de hacerlo que aumentan la participación directa del pueblo. Yo creo que sí, como hacemos en el Colegio de Abogados, ¿verdad?, que hay referéndum y los abogados votan sobre ciertos asuntos, etcétera. Yo creo que debe haber mayor participación, siguiendo ese mismo ejemplo del Colegio de Abogados, de la gente, para que la gente se sienta parte de las decisiones de su país. Que la gente sepa que su voto, no solamente el voto de cada 4 años, sino su voto en aspectos importantes se va a tomar en cuenta en una reforma educativa, ¿verdad?, en un plan de desarrollo económico y social del país. En cualquier decisión importante, la gente debería poder participar más allá de una vista pública. Y yo creo que eso es posible mediante mecanismos electrónicos que guarden suficiente seguridad. Esa es la parte, ¿verdad?, difícil. Pero debe haber una mayor apertura a que la gente sea consultada directamente en temas bien importantes
que le van a afectar. Ok, hablaste ahorita de la descolonización. Y para darte mi background, para otra vez ser transparente y tú digas, aquí tú hablas lo que tú quieras y como lo quieras decir. Yo tuve la oportunidad de coger clases con Rubén Berrío de doble ciudadanía. Y se habló del tema y yo pues vocalmente éramos un grupo de 8 o 10 personas, así que pues yo me sentía que estaba en casa, aunque siempre me siento en mi casa como quiera. Pero se hablaron temas interesantes y me gustó muchísimo. Pero yo estaba en desacuerdo con él en algo. Y entiendo que nunca me lo pudo, o sea, entiendo que tengo razón y creo que él va a decir también. Lo que pasa es que es cuestión de, yo creo que de la manera en que uno piensa o la ideología o el background. Volvemos a lo mismo, sexo, dinero. Según yo me acuerdo, lo que él me decía era que había el proceso de descolonización, que era de alguna manera pedirle dinero al gobierno federal por todos los daños que nos han hecho, por las veces que hemos ido a la guerra, por la ciudadanía, por todos los sacrificios que hemos tenido, por todo lo que nos han robado. Y entonces van a darnos dinero, X cantidad, no importa si son billones o millones o lo que sea, que van a ser billones seguro, sin contar la deuda que hay ahora. Y entonces en 10 años nos destetan. Te vamos a dar unos cupones al nene que está saliendo de la casa en lo que está fuertecito y lo vamos a dejar. Cuando sabemos que la economía dice otra cosa, que sabemos que le damos 6 billones de pesos por lo menos al Fondo General de Estados Unidos, porque eso salió en el caso ahora del Seguro Social suplementario o como se diga. Suplementario. O sea, que le damos dinero al fondo. No estamos contando a Sam's, Costco los intereses. Eso yo lo que le decía era, le estás pidiendo a Estados Unidos que hagan en nuestra casa lo que ellos no hacen en su casa. Porque ellos están permitiendo que estos intereses se metan y controlen a través de los cabilderos, a través de como lo quieran ver, que son muchas formas. Esa manera de descolonización, y espero que no sea la misma, y si lo es, pues debátela. Yo digo, no cuadra, porque es que estos chavos no cuadra el dinero. Tú tienes que ver cómo tú Estados Unidos lo convences de que le conviene económicamente soltarnos. A menos que tengamos una pepa brutal y con una bomba le metemos un bombazo y ganemos la guerra, que tenemos menos. Así que esa no es la solución. Y después de decir todo esto, y discúlpame, pero para traer mi pensar y traerlo al floor y que de una vez aproveche y conteste esas preguntas si puede, o interrogantes o argumentos. ¿Cuál es el proceso de descolonización para ti y para el movimiento Victoria Ciudadana? Pues mira, nosotros proponemos, igual que el Colegio de Abogados, una Asamblea Constitucional de Estatus, ¿verdad? Y sobre lo que estabas hablando, antes de entrar en el proceso específico de la Asamblea Constitucional de Estatus, quería decir, ¿verdad?, que quizá el análisis que escuchaste de Rubén Berríos es un análisis estricto de derecho internacional. Derecho internacional es lo que a mí me gusta mucho y lo que cogí mucho en la escuela de Derecho. Lo que pasa es que ahí tenemos que tener claro varios conceptos. Primero, que el colonialismo es un crimen. Así que aparte Sí, estoy de acuerdo, pero acuérdate, es una anarquía. Mira, aquí al medio, a mí Godró me regañaba y le gustaba tirarme al medio, porque decía que yo era un anarquista. Decía, pero es que mira, porque yo alquilaba casa y hacía cosas ilegales, que la verdad yo no sabía, no me justifico, pero me di cuenta después, tú no me pagas la renta, yo te corto el candado, te vas de casa, porque esto es mío. Pues ya aprendí el proceso después de ser abogado. Pero él me decía a mí, y ya caducaron, esos delitos ya caducaron, así que no me van a meter preso por eso fue hace muchos años. Pero de todas maneras, yo le decía, pero es que la anarquía es lo que existe. Tú me puedes hablar a mí de lo lindo y lo bello y que el derecho a posesión y de todas estas cosas y bellas. Ok, y es verdad. Pero cuando Estados Unidos dice el botoncito de la bomba, boom, o Rusia dice tengo armas nucleares, pues eso es anarquía. Y tenemos que pensar de acuerdo a esa anarquía. O sea, que por eso es que digo lo de que me dice eso, y es verdad, es un acto criminal, pero en el 99.9% o en el 100%, no me atrevo a decir el 100 todavía, porque creo que es el 100%, de los casos que llegan a la ONU entre Israel y Palestina, ellos fallan a favor de Palestina. ¿Ha pasado algo a favor de Palestina en todos estos años? Sí, pero yo creo que sí, es cierto que los países se mueven más cuando hay sanciones económicas, cuando hay otro tipo de acción, ¿verdad?, que los afecta directamente. Pero el argumento es ese, el colonialismo es un crimen, ¿verdad?, internacional. Y es mal visto, al menos es mal visto para la comunidad internacional, aunque Estados Unidos, ¿verdad?, con el excepcionalismo y con su manera de apartarse del resto de la comunidad internacional, pues eso le importa poco. Pero sí,
hay unos sectores, ¿verdad? Y a través de visitas en el Congreso uno ve que hay sectores que podrían evaluar la posibilidad de un proceso de descolonización. Lo que pasa es que la atención que se ha dado en el Congreso sobre cualquier proceso de descolonización ha estado muy sesgada por las alternativas. Y yo creo que el cambio que hay que hacer es enfocarnos en el proceso, en un proceso que sea justo para todas las alternativas y que sea justo tanto para Puerto Rico como para los Estados Unidos. Entonces hay que llegar a unas negociaciones. Así que el proceso de la Asamblea Constitucional de Estatus empieza en Puerto Rico. Puerto Rico es un proceso que no va a ser un referéndum, ¿verdad? No es algo que se hace en un cuatrienio, ni siquiera. Yo creo que es un proceso más largo. Pero hay un proceso de discusión de inicialmente si Puerto Rico quiere empezar un proceso de descolonización. Y para eso hay una votación. Ya sé, ¿verdad? Primero hay que ver qué palabras vamos a poner allí, porque van a empezar a cabildear y van a empezar a poner columnas y cosas extrañas para que las cosas, sí, ¿verdad? Pero esa es la realidad, o sea que tenemos que ver con eso en mente qué es lo que se puede hacer, porque la pregunta, la médula es la siguiente, yo no sé si esa respuesta existe. ¿Por qué cuando le convenga a Estados Unidos descolonizarnos? Es para mí el día que nos van a descolonizar, independientemente de mi idea, porque olvídate de lo que yo pienso, eso no vale nada. A nivel práctico, yo me puedo morir mañana y el pensamiento mío sigue siendo el mismo. O somos más fuertes o somos negociantes. Y negociamos cómo te conviene a ti hacerme esto. ¿Hay alguna cosa viable que no sea humanista para llegar a la descolonización? Lo que sí es que esto no es una cosa extraña a Estados Unidos. Ahora mismo en Guam hay un proceso de descolonización. Y que es un proceso pues bastante parecido a lo que nosotros proponemos, ¿verdad? Que es que hayan esas consultas, que posteriormente se elaboren unas opciones por los puertorriqueños. ¿Qué los puertorriqueños quieren en el caso de una independencia? ¿Qué los puertorriqueños quieren en el caso de una libre asociación? ¿Qué los puertorriqueños quieren en el caso de estadidad? Y eso tiene que ir a consulta con el Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Porque nosotros no podemos decidir por nosotros solamente. Hay que tener esa consulta con los Estados Unidos. Como yo digo, mira, el empleado más zángano federal manda más que nosotros. Pero es un chiste, pero lamentablemente. Míralo en la Junta. Es así. El poder reside en el Congreso. Y entonces el Congreso tiene que hacer un ejercicio de honestidad también y decir qué es lo que está dispuesto en la independencia, a qué está dispuesto en la libre asociación y a qué está dispuesto en la estadidad. Para una vez tener las fórmulas exactas, entonces pasar por un proceso de votación final en el cual los puertorriqueños y puertorriqueñas puedan decidir de manera informada y consciente por una de esas tres opciones, ¿verdad? Y sabiendo, ¿verdad?, que el Estado Libre Asociado, tal y como está, no podría ser una de las opciones. Así que tendría que ser un voto que es un proceso que va a tomar más tiempo, pero que es efectivo y que va a ser informado. Y yo creo que si uno hace el trabajo de reunirse muchas veces, de ir muchas veces, yo la experiencia, ¿verdad?, que he tenido en el Junte de Mujeres es que se va, ¿verdad? ¿Cómo es el refrán ese de que tanto da la gota en la piedra hasta que, ¿verdad?, le hace el hoyito? Pues sí, se van abriendo unas puertas poco a poco, pero es cuestión de crear lazos de confianza, de comunicación, hasta lograr ese proceso. Y cada una de las opciones, ¿verdad?, Rubén Berríos te la explica en cuanto a la independencia, pero cada una de las opciones tiene que tomar en consideración, primero, que hay una cantidad enorme de puertorriqueños que viven en Estados Unidos y que siempre debe haber un vínculo fuerte entre Estados Unidos y Puerto Rico, o que debe haber una facilidad de viajes entre Puerto Rico y Estados Unidos. Hay que elaborar esa propuesta, ¿verdad? Así que esa es una situación particular.
de Puerto Rico en cualquiera de las tres opciones. Y que también cualquier opción descolonizadora tendría que venir acompañada, si no es que se ha dado antes, por un proceso de reconstrucción, un proceso que permita que Puerto Rico pueda desarrollar un plan económico y social que le permita, ¿verdad?, ponerse en sus pies y no depender del Congreso de los Estados Unidos. Asimismo, ¿verdad?, como lo que hemos planteado en cuanto a cuál debe ser el objetivo de la educación, del sistema de educación, pues asimismo nosotros debemos lograr una manera en que podamos estar nosotros, ponernos en nuestros propios pies, bajo cualquiera de las opciones, porque si fuera un Estado, también tiene que ser un Estado funcional con un desarrollo económico y social, ¿verdad?, sostenible, que pueda pertenecer al resto de los Estados Unidos. No puede ser un Estado quebrado, ¿verdad? Así que bajo cualquiera de las opciones tiene que haber una propuesta de reconstrucción, pero no reconstrucción para darle comida, ¿verdad?, para darle pescado, para usar tu ejemplo, sino para que nosotros podamos pescar, bajo cualquiera de las alternativas. Okay. Y a mí el proceso es lo que me interesa. Bueno, pues vamos a pasar, ahí le añadí algo más, pero quiero darle dos temas adicionales. Uno es rápido, esto es rápido, depende de ti, si me lo contestas más rápido mejor. Esto a lo mejor le pueda caer más a Sayira Jordán o Jordán, ¿verdad?, Conde, que es la que está aspirando a la comisaría, pero como que ya nos toca todo. Cuando yo hablé con Aníbal Acevedo Vilá, él está cogiendo PON, y me parece inteligente hacerlo, y yo estoy de acuerdo con él en eso, pero no necesariamente estás tú de acuerdo. Y es porque está para un boquete. Con esto que se está ahora hablando de que vamos a proveer cosas médicas porque estamos comprando en China y hay un COVID, pues tenemos ya lo de las farmacéuticas. ¿Por qué no traer algo parecido o adaptado a la época de las 936? Que es más o menos eso. Por un lado, creo que te entendí ahorita que no estás de acuerdo con ese tipo de subsidios y estás de acuerdo con crear la carretera, no con tapar boquete. Y estamos de acuerdo en esa. Pero no sé si has tenido la oportunidad de escuchar lo que él ha estado diciendo por ahí. Porque ese es su plan para ganar. Su plan para ganar son dos y ese es uno de ellos. Agarrarse de ahí. Entonces la pregunta mía es, ¿estás de acuerdo con ese tipo de pensamiento de vamos a ver cómo podemos levantar esa industria específicamente y cualquier otra, ¿verdad? Pero ¿eso es algo viable? ¿O piensas que no se debe hacer porque se meten los grandes intereses, porque le vamos a dar subsidio a gente que tiene chavos? ¿Qué es tu opinión? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esa? Si sabes cuál es. Si sabes cuál es. Mira, yo pensaría que es revivir las 936, ¿verdad? Que es un poco lo que se ha traído y lo que ha traído Aníbal Acevedo Vilá. No es un plan de desarrollo económico, es un plan muy específico, ¿verdad? Es un plan para ese sector y que quizá, ¿verdad?, uno puede entender que pueda tener beneficios en términos de proveer empleo, mover algunos sectores de la economía, eso es correcto. Pero nosotros tuvimos las 936 por un periodo largo de tiempo y dentro de ese periodo de tiempo lo que debió haber estado el gobierno, lo que debió haber estado haciendo el gobierno es elaborar un plan de desarrollo económico propio, ¿verdad? Porque se sabía, sobre todo después que ya iba a haber el periodo de los 10 años de extinción de la sección 936, que eso iba a terminar. Y el problema fue que no se hizo nada durante todo ese periodo para sustituir ese renglón económico. Así que si se trajera ese revivir de las 936... La diferencia es que estarías tú envuelta o estaría el partido envuelto que no estaba antes. Así que pensando como queremos pensar, pues habría una influencia que no había antes. Suponiendo que esa influencia esté. ¿Estás de acuerdo con que eso pase aunque sea para tapar un parcho o mejor no, vamos a buscar otra forma de hacerlo? Yo pensaría que no está mal si ese no es el plan de desarrollo. El único, si no es el único, si no es la única cosa. Es una partecita, pero eso no nos exime a nosotros de elaborar un plan de desarrollo económico completo con todos los sectores y esa parte todavía no está. Y ese plan de desarrollo económico también tiene que estar avalado
por la gente con la participación más directa posible. Pero yo diría que eso no es el plan de desarrollo económico, eso es una partecita y tendría, ¿verdad?, ciertas ventajas, pero requeriría que el gobierno siga trabajando para lograr el desarrollo económico en otros sectores, particularmente en la agricultura. Okay. Pues vamos a hacer algo que no he hecho antes. Ahí fue una explosión y vamos a entrar ahora en el segmento de contestaciones rápidas. Ajá. Dentro de lo que se pueda. Porque tengo una pregunta y si nos vamos profundo vamos a estar 2 horas más, pero quiero tirarla porque las tengo aquí en el chat hace rato y quiero ir al chat un momentito para darle cariñito a los y que yo creo que están chéveres. Dice, Lynn García nos dice por aquí que si, o cuento lo corto, ¿estás de acuerdo con una cámara o con 2 cámaras? Legislatura. No, dice, sugiere en tu programa, que en su programa, que enmiende la legislatura y eliminar una cámara. ¿De acuerdo o en desacuerdo? Pues mira, cuando fue el plebiscito de la unicameralidad, yo voté a favor de la unicameralidad. Okay. Pero ahora no estoy muy segura. ¿Por qué? ¿Qué cambió? Que quizá la limitación de la posibilidad de discusión y de democracia es reducir la democracia, la unicameralidad. Le da más poder a una persona. Yo he dicho chistes de eso. Tú quieres que aquel se vaya, pero si haces una cámara le vas a dar más poder a ese que está ahí si se queda ahí. Pero estoy de acuerdo. Eso es una respuesta totalmente válida. Aquí hay otra cosa por aquí. Déjame ver porque es que quiero más o menos... Bueno, me preguntaron y lo tenía en la agenda. No tiene que ver con política necesariamente, pero y creo que esa es tu respuesta. Porque me dice que está en contra de la pena de muerte, pero me puedo equivocar como me equivoco todos los días. El Supremo Federal resolvió lo de Luisiana, Ramos versus Luisiana, como se llama, ajá, que está diciendo que los estados tienen que, ¿verdad? Las convicciones criminales tienen que ser decididas, más allá de lo razonable, por unanimidad de jurado. ¿Tu opinión sobre eso? ¿De acuerdo o en desacuerdo? ¿Crees que es bueno para Puerto Rico o no? Porque algo que la gente no siempre se da cuenta es que aunque funcione en Estados Unidos, no necesariamente funciona en Puerto Rico porque somos una isla. Esto sí puede funcionar, no es que esté a nivel general, ¿verdad? Porque hay cosas que allá sí y acá no por la estructura en que tenemos. ¿Cuál es tu opinión sobre esa decisión? ¿Estás de acuerdo con la opinión mayoritaria o no? Estoy de acuerdo y yo sé que para Puerto Rico va a representar unos retos adicionales en términos de la selección de los jurados, ¿verdad? Y la disponibilidad de jurados. Pero estoy de acuerdo porque eso es lo que verdaderamente garantiza, más allá de dudas razonables, la unanimidad. Okay. Bueno, pues yo lo voy a dejar ahí. Yo te cojo después si queremos, porque te voy a decir más o menos lo que quisiera atacar contigo. Yo estoy en contra de la ley, la famosa ley 20, que nunca le dicen el año, que es la ley 20 de 2017, que es la del Departamento de Seguridad Pública. Ajá, que es la que o vamos a discutirlo si quieres, si te tienes que ir, porque ya te tengo más tiempo de lo que quería, pero a la misma yo puedo picar esto en canto. O sea, tenemos esta ley que se ampara en el artículo 6.10, creo que ya estoy harto de leerlo en las órdenes ejecutivas, que dice que el Departamento de Seguridad Pública faculta a la gobernadora, que es la jefa, a hacer lo que le dé la gana, a enmendar, a derogar, a cambiar, a quitar. Esa misma ley es la que tiene a las 8 dependencias, que son el instituto, el negociado. Ahora todos son negociados de la policía, negociados de ciencia forense, el 911, los investigadores de no sé qué, emergencias, etcétera. Son 8. Número 1. ¿Estás de acuerdo con esa ley a nivel general? ¿Y qué opinas sobre la base de las órdenes ejecutivas para el toque de queda, lo que estamos viviendo? El balance de intereses entre el toque de queda, me tengo que quedar en casa, versus hasta dónde llega mi intimidad, porque no me han definido lo que significa núcleo familiar, y aparte de que porque yo no puedo tener aquí un pana. ¿Cuál es tu visión de eso? Bueno, yo creo que en general uno tiene que tener cuidado con cualquier estado de emergencia, porque es un estado excepcional, no es la norma. Y entonces los estados de emergencia lo que hacen es que permiten que en el caso de la gobernadora se salte unos pasos. Usualmente, ¿verdad? Según está nuestra Constitución, el poder fuerte lo tiene la legislatura. La legislatura puede ir por encima del veto de la gobernadora. Y ahora mismo con un estado de emergencia se flexibiliza
la manera en que el gobierno compra artículos, etcétera, y mira lo que ha traído en términos de las compras de las pruebas, ¿verdad? Y la corrupción. Y flexibiliza los procedimientos usuales. Así que uno siempre tiene que tener mucha suspicacia y sospecha cuando se declara un estado de emergencia. Ahora, en particular, la Ley 20 de 2017, que crea el Departamento de Seguridad Pública, una de las razones por las que se hace es para saltar de alguna manera los requerimientos de la reforma de la policía. Esa es una de las razones, ¿verdad?, por las cuales se crea esa ley y el Departamento de Seguridad Pública. Así que es una mala razón, porque la policía sin duda necesita todavía, está crudita en su proceso de reforma. No, y que no hay chavos para patrullas, pero hay hubo un sobrante de 14 millones el año pasado, inexplicablemente, pero, o según surgió en la prensa, porque no fue que fui a los documentos, pero eso es lo que pude como parte de la investigación. Bueno, pues, ahí te da para cortar. Yo te agradezco infinitamente que hayas dedicado este tiempo con nosotros aquí. Sabes que aquí tienes el foro para lo que necesites. Voy a seguirte molestando y los voy a seguir molestando a todos. Así que hablaremos más adelante porque lo que quiero es educar a la gente. Y creo que independientemente los pensamientos de los que nos están viendo, que pueden ser diversos y ojalá sean de todos los ángulos habidos y por haber, los temas que estamos discutiendo son importantes y yo creo que son cosas que todo ser humano, todo candidato, para irnos más específicos, debería tener en su agenda porque son temas importantes del país que si no los vas a tratar, pues no vamos a mejorar. Y incluso tratándolos es cuesta arriba, ¿verdad? Porque por todo lo que ya hablamos aquí. Así que primero que todo te doy las gracias por tener la disposición de hacer esto. Porque hasta cierto punto pudiese verse como una locura, aunque de poetas y locos todos tenemos un poco, así que qué importa. Pero eso es algo que es loable y que agradezco y me gusta ver gente que está dispuesto a sacrificarse por el país. Así que dicho eso, estás invitada cuando quieras. Si tienes algo más que decirme, bienvenida seas ahora. Si no, pues ya terminamos más o menos ya por lo menos hasta aquí es que voy a llegar con la entrevista. Así que el floor es tuyo para lo que quieras. Y antes de irte, si no tienes nada que decir, entonces di lo siguiente. Aparte de lo que ibas a decir, ¿por qué es que yo voy a votar por ti antes de que se me olvide? Bueno, voy a decir algo y después te voy a contestar esa. Primero, ¿verdad? Que igual que con los estados de emergencia es importante que sepamos que los toques de queda tampoco eliminan nuestros derechos y que debemos continuar, ¿verdad?, en nuestras casas, ¿verdad? Y cumpliendo con esos mecanismos para guardar la salud de todos y todas, pero no debemos renunciar a nuestros derechos. Esa es una. Y en el caso de por qué la gente querría votar por mí, pues yo diría que yo soy lo que ustedes están viendo. Yo soy una persona bien honesta y franca y que yo cuando me equivoco lo puedo admitir también y remendar. Así que mi propuesta de trabajo en la legislatura es que yo voy a hacer el trabajo de la manera más honesta, sin maniataduras y velando siempre no el interés mío, sino el interés de la mayor cantidad de gente. Así que en mí yo creo que pueden confiar. Pues yo le deseo el mayor de los éxitos. Dele duro, que el camino todavía está empezando. Aproveche la pandemia, que hay oportunidades grandes. Yo digo que estos son de los mejores años de los últimos 20 o 30 años para los que puedan ver las oportunidades, porque hay muchas oportunidades y posiblemente, si no es por la pandemia, a lo mejor yo no hubiese tenido tanto acceso a ti. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero yo estoy seguro que a nivel general esto que se está dando ahora para el que aproveche no se iba a dar antes. Así que igual tiene que pasar para todos los ámbitos del saber y para todos los propósitos. Así que manténgase activo en las redes sociales, como le he visto haciendo unos lives ahí de lo más interesantes, así que para que la gente se conecte, ¿dónde te pueden buscar? Bueno, en Facebook, Mariana Nogales Molinelli 2020, pero si ponen Mariana Nogales ya más o menos le puede salir. También estoy en Instagram y en Twitter. Mire, ¿qué significa el arte de morir? Ay, ese rápido, no me vengas aquí al grano, lo que es el arte de morir. Porque déjame acordarte de tu username. Y yo dije, espérate, eso tengo que preguntárselo y se me olvidó.
Ok, Es un libro, ese algo es de así. mi cuenta personal. Ahora tengo uno más formal, ¿verdad? Que es Mariana N. 20, pero esa es una película española. Oh, ok. Porque, y de otras cosas que podemos hablar es que la muerte es uno de los temas que a mí más me interesa Ah, también. bueno, Me el que no le teme la muerte es libre, así que ese es el primer paso. Exacto. Pero de todas maneras, gracias por estar aquí, un fuerte abrazo y te llamo ahorita Igual, para darte las gracias personalmente. Así que claro un que fuerte abrazo. sí. Bueno, mi gente, ya ustedes están ahí, ya vieron lo que hay, estuvimos un buen rato y pudiésemos estar un buen rato más, pero también quiero tenerle consideración a ella, bendito, que me ha dado el tiempo. Pero espero que hayamos tocado bastantes temas. Mira, aquí tengo un par de gente hablando, mira, y que si el mejor, lo primero que tienes que hacer el mejor, y te voy a poner aquí, es que pongas tu nombre de verdad. ¿A quién le tienes miedo, papi? ¿A quién le tienes miedo? Ponte ahí. Me gustan las preguntas que están haciendo fuera de relajo. No todas las voy a tocar, porque honestamente hay algunas que son para meter puya. Y ya yo meto puya de por sí. Esas preguntas ustedes me las hacen cuando estemos solos, para no comprometerla a ella ni a ningún otro candidato de cualquier partido, porque vamos a hablar de cosas que ya ustedes quieren saber sobre los candidatos que me están hablando. Yo ayer hice 6 videos en vivo. Estoy haciendo de 2 a 6 horas, pero vamos a poner promedio de 2 horas y media de contenido diario. Hemos hablado ya de 20 cosas. Y esas respuestas ya yo las contesté, mi gente. Lo que pasa es que no las quiero poner en el spot por 2 razones. Pues la primera es que el tiempo es limitado y tengo unas preguntas que me interesan más a mí hacerle las preguntas y yo fui la que la conseguí, así que tengo creo que un poquito más de derecho a hacerle la pregunta que yo creo que es más pertinente. Y las otras son que son preguntas que no creo que van a ir a solucionar algunas cosas. Ahora, le quiero dar las gracias y lo voy a contestar porque aquí hay uno que es también chaboncito, que se llama John Ratz. Ese por lo menos dice que se llama John, no se llama el mejor y está escondido. Así que el mejor, más vale que cambie ese nombre. Y él me da gracia porque está bien pendiente. Y yo en algún momento dado había dicho, hace como 3 o 4 lives atrás, o hace 2 días atrás, que cuando Natal entró a la política, entró en sustitución de Héctor Ferrer, y eso lo traje cuando estábamos hablando de la violencia doméstica, porque tocamos el tema de Héctor Ferrer en un momento dado. Entonces él me corrige, me dice que era por el hermano. Hice la corroboración y fue culpa mía, así que era por el hermano, así que papi ya me corregí, está bien. Y cuando yo peco, yo pido perdón. Ahora, todo lo demás que dije y en relación a eso era verídico y cierto. Así que yo le agradezco a toda la gente que está escribiendo, a todos los que están participando, porque el programa se hace mucho más interesante con la gente que participa. Así que, dicho todo lo que he dicho de esos 2 individuos, que son uno de los muchos que han escrito, no dejen de estar aquí, no dejen de comentar, no dejen de participar, están haciendo preguntas inteligentes. Y eso es lo que me gusta, tener gente que piense, gente que quiera un mejor Puerto Rico. Y espero que también pues, los que están en Puerto Rico el 3 de noviembre vayan a votar. Así que, y esto no es chiste. Antes de irnos, suscríbanse a Herriman TV. Oye, mira, no hay otro canal en el mundo que se dedique a bregar con política, sexo y religión y que le demos el ámbito, mira, holístico, espiritual. Porque mi gente, aquí estamos bregando con cosas sucias, con cosas caca, con las noticias de las 8 de la mañana, con cosas de embuste y de mentiras y de contratos y de corrupción. Déjenme eso a mí, yo me trago esa porquería que a mí no me afecta y yo la trato de traducir de la mejor manera que yo pueda para que ustedes en menos tiempo puedan condensar toda esa baba y se enfoquen en la persona más importante que hay en su vida, que son ustedes mismos. No es tu hijo, no es tu hija, no es tu papá, eres tú. Cuando tú te aprendas a cuidar a ti mismo primero, entonces tú vas a tener la capacidad de poder cuidar mejor a los demás. Así que vamos a buscar de la manera en que podamos, y yo los voy a ayudar porque, como les he dicho, estoy haciendo un webinar y voy a empezar a hacer, tengo unos cuantos, lo que pasa es que tengo que estructurarlo para que vaya más, ¿sabes?, al grano y no tardarnos tanto en estos webinars porque no se pueden aburrir en el sentido de que los voy a poner a pensar. Ustedes tienen que escribir, hacer ejercicio, porque yo quiero que ustedes, antes de que se acabe este año, 2020, ustedes sepan cuál es el propósito que ustedes tienen en esta vida. Porque si ustedes no tienen propósito, ustedes no saben para dónde caramba ustedes quieren ir. ¿Sabes qué? Les tengo noticias. Ustedes están bien, están súper bien. Porque como no saben para dónde van, donde quieran que estén, están bien. Así que están chavos, ustedes van a hacer la agenda de otra persona. O ustedes crean la agenda de su vida y se convierten en los arquitectos de su vida. O ustedes van a ser los albañiles de otra compañía y van a estar, como quien dice, creándole los sueños, construyéndole los sueños a otras personas. Y el propósito de Herriman TV, dentro de la polémica y dentro de los temas importantes que es la política, el sexo y la religión,
que nos quieren haber apapuchado por años a que tengamos miedo. No podemos tener miedo. Y hablamos ahí al final del tema del miedo a la muerte, así que yo puedo llamarla a ella a hablar ahora de metafísica casi aquí. Pero eso es otro tema, así que eso no sería en elecciones 2020. Sería en más bien política, sexo y religión. Y no sé y lo encajonaría ahí en religión a las malas, porque tampoco es religión. Pero lo que les quiero decir, mi gente, es que tenemos que introspeccionar. Tenemos que pensar y no nos podemos dejar manipular. Mientras menos miedos tengamos, menos violencia doméstica hay, porque mayormente el problema con la violencia doméstica es falta de autoestima y cosas que te han inculcado los padres. Así que, ay, tuviste un papá malo o una mamá mala, pues déjame decirte que estás bienvenido al club. El que no tuvo un papá malo, tuvo un tío malo, o tuvo un compañero malo, o tuvo alguien que le hizo daño. Estamos en el planeta Tierra para aprender y ser mejores seres humanos. Así que el propósito principal de Herriman Podcast es que ustedes sean pensantes y logren su propósito. Y eso automáticamente les va a permitir ser más felices, aunque sea por algunos momentos. Porque no crean que tampoco la felicidad es utópica y va a ser siempre la felicidad. Hay cosas que ocurren y cómo podemos crecer emocionalmente. Y escucho aquí cosas que están hablando. Ajá, verá. Y mira, y mala mía a Jairo, a Rubén Jairo, que hice una pregunta allá arribota y ahora la vi y no la hice. Pero después la tocamos, yo la voy a apuntar. Dice, aquí está el mejor que está escondido, que tiene miedo de que sepan su nombre. Ahí está respondiendo. No estoy bravo, papi, no estoy bravo. Simplemente estoy diciendo un abrazo. Y entonces, mira, John, después de que se puso a hostigarme, ahora se le olvidó lo de Natal. Pues ahí está. Corregido esa información. Dicho eso, mañana, como todos los días, 8 de la mañana, 5 de la tarde, mañana me llamaron para participar en un programa en Telemundo de Ganas con Ganas, porque necesitan un notario, porque cuando hacen concursos hace falta siempre un notario que certifique que el concurso se llevó a cabo de la manera correcta, por si alguien se va a quejar. Y me citaron a las 5:30. Y aquí entre nosotros, eso empieza a las 6, por lo tanto, puede ser que pueda llegar a las 5:45 a lo mejor, pero ya nos citaron a las 5:30. Lo que les quiero decir es que el segmento de las 5, probablemente, o denlo por sentado, lo voy a adelantar 15 minutitos y achicarlo, cosa de que ya yo a las 5:15 más o menos pueda terminar y arrancar para Telemundo a cumplir ¿verdad? Con mi deber. Porque mira, hay que ser chavito también, tú sabes. Dicho eso, mañana a las 8 de la mañana estamos aquí. Estoy coordinando otras entrevistas, no me las han confirmado a ciencia cierta, así que no les voy a decir cuándo, hasta que no tenga fecha, pero vamos a seguir dando entrevistas por ahí para abajo y vamos a seguir teniendo otros recursos de temas extraños, como los municipios que me dicen, no hables de los municipios porque eso no tiene solución. Pues a mí no me importa, si no tiene solución, pues ¿sabes qué más me interesa? Porque más hay que pensar. Y es cuestión de traer los expertos en las diferentes materias y vamos a caerle encima a la ley del Departamento de Seguridad Pública. Hay que caerle encima de eso porque eso es una barbaridad. Así que vamos a traer los diferentes expertos para que nos expliquen. Y yo hacerles las preguntas y ustedes ahí háganme todas las preguntas que ustedes quieran, que las que sean pertinentes y no sean para meter puya, las voy a hacer. ¿Está bien? Así que, dicho eso, acuérdense que estamos también en los podcasts. Estamos tirando podcasts. Ya me están bajando 60, 70 podcasts al día en menos de 2 semanas. Óyeme, yo estoy contento, de verdad. Esto de la pandemia a mí me ha puesto a gozar porque estoy literalmente haciendo lo único que me gusta y lo único que me apasiona. Y es lo que están viendo, llevando la información, trayendo temas que no te enseñaron en la escuela, trayendo temas que yo quería aprender que nunca me enseñaron y me tengo que chaval por 15, 16 años estudiando por mi lado. Y ahora todo eso, pues yo lo tiro aquí y ustedes hagan con eso lo que les dé la gana. Esto es oro, mi gente. Y no me están pagando, así que aprovechen la oportunidad, hagan las preguntas. Y nos vemos entonces mañana a las 8 de la mañana. Un fuerte abrazo a todos.